fortalecerán, van a asegurar nuestra fe en resolución, en propósito y en opinión sobre la totalidad de toda escritura. Entender que toda tiene una validez importante porque es de inspiración divina y porque Dios ordenó que se escribiera. Estas verdades van a fijar de una manera firme nuestros corazones en la palabra de Dios escrita e inspirada, y van a erradicar toda duda sobre su origen, su propósito especial, que es el de revelar a su Hijo Santo Jesucristo, que es el Salvador del mundo y nuestro Salvador. Así entendemos que el propósito de la Biblia es revelar al Hijo de Dios. En San Juan capítulo 5, versículo 39, dice la palabra así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Y en el libro de Romanos 10, 17, dice: luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros recibimos la fe del Hijo de Dios a través de la palabra, y es nuestro oído el que es bendecido con esta revelación. Así que entendemos de alguna forma esta relación que hay entre la palabra de Dios y esta fe espiritual que el Señor nos da a través de ella. Así que es importante confirmar nuestra fe, porque déjame mencionar algunas cosas en relación a la fe. La fe es superior al testimonio de nuestros sentidos naturales. La fe es como una visión inclusiva, la visión inclusiva de un ojo profético, capaz de ver el pasado, el presente y el futuro. La fe es importante porque purifica el corazón y tiene la capacidad de expandir el intelecto. Estamos hablando de la fe que viene de la palabra de Dios, esta fe espiritual. La fe es el capitán del espíritu que guía al hombre hacia adelante y hacia arriba a través de las batallas de este mundo, hasta llevar el alma ante la presencia misma y ante la gloria de Dios. La fe es como un progenitor verdadero y fiel que da nacimiento, ¿verdad? Produce santidad, obras santas. La fe eleva las almas a alturas de estabilidad y de dignidad. Otra cosa en relación a la fe es que purifica las pasiones y las emociones, guiándolas por el camino de paz y de justicia. La fe es como una ventana principal en nuestros templos, en el templo espiritual del corazón, a través de la cual pueden pasar los rayos de la luz divina de su palabra, y llenando de esta manera nuestro templo espiritual en nuestro corazón con luz y con esplendor glorioso, y poder ver de alguna manera la forma como Dios ve nuestro corazón. Fe también es el sacrificio y sumisión de nuestro propio entendimiento ante Dios, porque sabemos que Dios conoce y entiende todo. Dios es omnisciente, Él todo lo conoce, todo lo entiende. No podemos tener fe hasta que no le entreguemos a Dios nuestro razonamiento humano, carnal, porque los principios de Dios se entienden por fe y no por un mero fisgonear del razonamiento. Por ello, la cosa más importante en este mundo es que podamos tener una afirmación, confirmación de nuestra fe en la santa palabra de Dios, porque de ella obtenemos absolutamente todo el conocimiento. La Escritura dice que el pueblo sin visión perece, y gracias a Dios porque Él nos ha dado la palabra escrita que va a instruirnos, que nos va a dar la visión hacia donde nos dirigimos en nuestro camino con Él. El gran enemigo de la fe es nuestro razonamiento humano, porque yo podría compararlo con una araña que prefiere tejer una engañosa red de ideas y opiniones salidas de su propia alma, en lugar de humillar su orgullosa razón y aceptar los divinos e infinitos principios de Dios. De hecho, parte del éxito del camino con Dios es que Él nos enseñe, que Él nos guíe, es simplemente recibir su instrucción, porque Él nunca se equivoca en relación a lo que demanda de nosotros, y nunca se equivoca en los caminos hacia donde nos dirige. La fe es el descanso y el reposo de nuestro propio espíritu en Dios, nos hace reposar en perfecta confianza en Él.
La fe también es como un maestro artesano, quien toma las cosas descorteses y sin armonía del presente y vuelve a trabajar sobre ello, trabaja con ellas y puede tener la capacidad de armar una escala de acordes armoniosos para el mañana y puede sacar cosas de provecho de las cosas que parecen desafortunadas. La fe también es como un ojo telescópico, porque la fe ve más allá de nuestras circunstancias terrenas y es capaz de descubrir las cosas celestiales de lejos. La fe nos ayuda a gozar de esas cosas celestiales, aun cuando todavía no estemos ni en el cielo, ni hayamos ido ahí, pero la fe nos ayuda a gozar de una manera profética de lo que el Señor tiene para nosotros. Les repito, en contraste, la razón carnal humana nunca puede descubrir ni ver las cosas de lejos, ni a la lejanía. La razón carnal solo puede ver lo que está abajo, nunca lo que está arriba. Y si una persona camina bajo la opinión carnal sobre el razonamiento humano, nunca podrá descubrir las profundidades de revelación, de gloria y de belleza que se encuentra en las cosas espirituales. La fe también es como la comida del desierto, porque la fe encuentra alimento deleitable aún en cualquier tipo de hambruna. La fe quita el dolor que produce la tristeza, la depresión, los problemas que nos abruman todos los días y que son sentimientos dañinos y de muerte. Pero la fe quita el dolor que pudiéramos encontrar cuando estamos en medio de estas cosas que acabo de mencionar. Otra cosa que hace la fe es saca el amargo veneno que la serpiente mete en nuestras almas cuando pasamos por penas, por pruebas, por aflicciones. La fe tiene la capacidad de presionar hacia abajo, hacia algo más profundo, hacia abajo a través de lo aparente, de lo vacío, de lo vano, de lo que es carente de todo, y profundiza hasta que encuentra la roca sólida de la verdad. En otras palabras, la fe tiene la capacidad de permitir que encontremos la verdad en medio de las situaciones adversas por las que pasamos en la vida. Bien, mencionando algunas características en relación a la fe, porque es importante que nosotros a través de esta lección nosotros podamos fortalecer esa fe en la santa palabra de Dios que nos ha sido dada, que nos ha sido revelada. La Biblia, que son llamadas las Escrituras, la palabra escrita, es el libro más grande del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre todos los libros que existen en el mundo y la Biblia? ¿Qué respuesta daríamos nosotros si alguien nos preguntara, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y todos, absolutamente todos, los demás libros que existen? Bueno, la respuesta simplemente es el autor, porque el autor es Dios. Es la revelación suprema de Dios para el hombre. Nos fue dada para que la criatura conozca a su Creador y también para que se conozca a sí misma. Déjenme decirles algo que yo he aprendido a lo largo de los años en esta maravillosa aventura espiritual en cuanto al estudio de su palabra. Sé muy poco de ello a pesar de estudiarlo, porque cada vez que el Señor abre un panorama, una revelación nueva de la palabra de Dios, simplemente descubro que Dios es más grande de lo que yo pensaba. Y la otra revelación es que cada vez me doy cuenta cuán pequeño soy, cuán insignificante soy. Entonces, el verdadero conocimiento, el propósito del verdadero conocimiento de Dios es revelarme quién es Él y también enseñarme quién soy yo. Nos fue dada para que la criatura conozca a su Creador y se conozca a sí misma. La palabra escrita explica el pasado, predice el futuro y también es un consejero infalible para el presente. La Biblia es el único libro que descubre la realidad de la eternidad. La palabra de Dios nos enseña de dónde venimos, claramente establece que venimos de Dios, de la eternidad. Pasamos por un puente que se llama tiempo, un puente hecho por peldaños que son años, meses, días, y este puente nos va a llevar a la eternidad futura. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero déjenme decirle algunas cosas. ¿Qué es la Biblia? ¿Es salvación para el alma perdida? Primero.
es luz para el entendimiento entenebrecido, es gozo para el corazón que está triste. La Biblia es esperanza para el desalentado. La Biblia también es un consolador para el afligido. También es una guía para el alma que está desorientada. Es un telescopio que nos permite ver las glorias del mundo celestial. La Biblia es como un jardín que tiene hermosas flores de verdad. La Biblia es un libro de elocuente poesía y de historia fiel, porque su historia es fiel, es verídica y contiene principios espirituales además. La Biblia es como una mina inagotable de sabiduría, de valioso conocimiento y de virtud o de poder. La Biblia es inspiración incomparable para cantos, para música y para arte y para literatura. También es un círculo de sabiduría que igualmente va al humilde campesino, al lugar del humilde campesino, que al exaltado palacio de un rey. La palabra, la sabiduría de Dios es tan humilde que puede descender al más sencillo o puede extenderse hacia el más intelectual. La Biblia es la más grande de todas las bendiciones dadas al hombre, porque la Biblia tiene a Dios como autor, la salvación como propósito y 3, una verdad sin mezcla, que es pura y santa como contenido. La Biblia es la palabra escrita y es grande, solitaria, original, copia de nada. Está libre de mezclas de los errores terrenales. La Biblia es poder viviente. La Biblia sobrepasa en excelencia todos los demás libros. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Así que antes de que nosotros podamos apreciar por completo las verdades espirituales encontradas y relatadas en nuestra Biblia, yo necesitaba compartir con ustedes esta introducción, mencionarles algunas cosas que nos hicieran ubicar nuestra mente en relación a esto. Y antes de ir al origen de la palabra y a su capacidad de inspiración, y después de ir realmente a la parte central, que son los 4 puntos en los cuales son mediante está dividida la palabra de Dios, y fue algo que Dios hizo. Él es el autor. Si pusiésemos una balanza imaginaria, tendríamos la palabra viviente, el verbo. En este momento solo estamos hablando de la Biblia, que es la palabra escrita. Y en su oportunidad, si el Señor nos permite, hablaremos sobre el otro lado, la palabra viviente, que es Cristo. La palabra Cristo, el verbo dabar. Si el Señor nos lo permite, eso lo veríamos en otra ocasión. De hecho, leímos hace rato que el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esta palabra escudriñar, bueno, tiene que ver con no solo leer, sino buscar y de alguna manera inquirir. Y Dios nos ha dado esa oportunidad maravillosa. Si queremos tener un conocimiento más profundo de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro más grande ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir, es a quien debemos imitar, y finalmente es en Él en quien queremos crecer, queremos ser como Él. El mundo siempre tiene personajes favoritos a los cuales se quisiera parecer, pero yo creo que el más grande héroe, si pudiéramos decirlo así, para mí y para muchos de los creyentes, debe ser nuestro Señor Jesucristo, porque Él es lo más grande realmente que existe, y gracias a Dios tenemos una revelación maravillosa de su estatura y de cómo crecer en la semejanza y naturaleza de Él a través de su palabra. Y yo quiero, a través de esta lección, poner mucho énfasis en la importancia de la palabra de Dios, que si ustedes quieren ser un estudiante de la palabra y recibir una revelación importante de ella, tenemos que aceptar la totalidad de la palabra como inspiración divina, como dada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros que el Señor nos ha dado para revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Les decía que estamos hablando acerca de esta estatura que la misma palabra nos revela en la forma como fue trazada y como nosotros la podemos recibir. De hecho, estamos viendo que fue Dios mismo la fuente de inspiración y ungimiento que permitió a vasos humanos ser los instrumentos para que la Escritura y sus palabras de verdad
fueran enseñadas. Y esto está establecido claramente en la palabra de Dios. Voy a tomarme 2 citas. Primero, la primera, que menciona que fue dada por Dios, y en segundo lugar que fue escrita por hombres escogidos y ungidos por Dios. En relación a la palabra que fue dada por Dios, está en 1 de Timoteo 3, 16 y 17, y ahí es donde vamos a tomar esta parte importante de la lección, porque aquí hay 4 puntos importantes que nos revelan esta estatura de verdad en el ministerio de la palabra. Y dice así: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido o preparado para toda buena obra. Aquí nos enseña que toda escritura es inspirada divinamente o es dada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21 nos enseña que fue escrita por el hombre. Y dice así: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y en ambas citas se menciona acerca de la inspiración divina. Y quiero hacer mención un poquito acerca de esta palabra inspiración. La palabra inspiración en hebreo es la palabra neshama, y la tomé de la concordancia de Strong y está con el número 5397 si ustedes lo quieren verificar. Esta palabra neshama significa aliento, significa inspiración, significa resoplido, como soplar fuerte, significa viento, significa furia o aliento vital. Sí, se puede alentar de una manera violenta. Y obviamente sí significa inspiración divina, significa intelecto, también significa príncipe, significa respirar o lo que nos hace respirar. Piensen en eso. Significa soplo, significa vida y también significa espíritu. Significa viviente, hálito, el hálito de vida. También significa aliento animal y significa alma. Viendo algunos de los significados aquí, es muy interesante poder comprender algunas cosas. Por ejemplo, aliento animal lo que significa es que Dios le dio respiración también al reino animal y al reino vegetal, y que tienen una forma como pueden responder a Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Te voy a mencionar algo en relación a ello, pero este aliento es el que puso Dios en el hombre cuando lo creó del polvo de la tierra. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán en Génesis 2:7, dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Hasta ahí. Y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Así que Dios alentó en la nariz este soplo. Y al alentar Dios en la nariz de Adán el soplo de vida, entonces tenemos que es la palabra igual, neshama, fue lo que hizo que Adán se convirtiera en alma viviente. Esto significa que sin el aliento neshama de Dios nos convertiríamos en polvo humilde. De hecho, solamente un comentario en relación a esto. Somos criados del polvo, nuestro cuerpo es polvo. En el momento en que nuestro espíritu se separe de nuestro cuerpo, se regresará al polvo y será polvo humilde. Ahorita somos polvo exaltado porque el aliento neshama de Dios nos permite ser polvo exaltado, porque nos hace vivir, porque nos hace movernos, porque nos hace hacer todo lo que podemos hacer. Pero el día que nosotros exhalemos, entonces vamos a morir y vamos a regresar a ser polvo humilde. Adán era polvo humilde hasta que vino el aliento de Dios y fue puesto sobre su nariz, y en ese momento el hombre se levantó y fue un alma viviente. Esto quiere decir que existimos por este aliento celestial. Por ello Dios nos manda en el Salmo 156: todo lo que respira, alabe a Jehová, o ajá. ¿Por qué? Porque inhalamos el aliento neshama de Dios. Y Dios quiere que nosotros exhalemos alabanza y gratitud. Este aliento de nuestro espíritu que viene de Dios, y que obviamente cuando muramos tendrá que regresar a Dios porque es de Él, el Rey quiere que nosotros le alabemos cada vez que nosotros tenemos esta
esta cosa básica de inhalar y exhalar, simplemente recuerden, estamos inhalando de la esencia misma de Dios, estamos respirando de este aliento de Dios, que es lo que nos hace existir. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos esto. Les digo todo esto porque es el mismo aliento, inspiración divina que el Señor pone en su palabra y ha puesto en los santos hombres para poder escribir la palabra del Señor. Y antes de continuar, solo quiero mencionarles algo. Dios puso en lo creado, en la creación, este aliento, porque si nosotros leemos el Salmo 148, el Señor dice que toda la creación debe alabarle, el sol, la luna y las estrellas. Y Dios sería injusto si les pidiera alabanza a algo que no puede hacerlo. Por lo tanto, entendemos que cada cosa creada tiene el aliento de Dios, que le permite poder exhalar alabanza. Y ustedes pueden leerlo ahí, habla incluso, ¿verdad?, que los dragones, el fuego, el granizo, que todo debe dar alabanza a Dios. Una alabanza halal, dice en hebreo. Entonces, si estas cosas creadas pueden hacerlo, significa solo una cosa: Dios tuvo que haberles dado este aliento de inspiración que les hace tener vida y que pueden regresar en alabanza al Señor Dios. Muy bien, regresando. Tenemos el aliento de inspiración divina del Espíritu, que hizo posible utilizar a hombres consagrados para darnos la palabra escrita. Y también de la misma manera la palabra oral que es predicada a través de los siervos ungidos. Y un siervo necesita la unción del Espíritu para poder compartir esta palabra y que pueda tener un efecto en los corazones de los oyentes. Así que, regresando a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es tiempo presente, inspirada divinamente, entonces de origen divino, que no se puede comprender mediante el razonamiento carnal. Por eso muchas personas no entienden la Biblia y no tienen a Cristo. Es difícil que puedan entender los principios que se encuentran en ella. Bien, y también dice es tiempo presente. Muy bien, porque Dios es lo mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos. Luego entendemos que la palabra de Dios tiene entonces 4 divisiones, que nos da una estatura de verdad. Cuando mencionemos 4 puntos de verdad, podemos mencionar eso, una estatura de verdad. Y todo es útil, ¿no? Por ejemplo, para enseñar, es útil para enseñar, o doctrina, es útil para redarguir. 2, es útil para corregir. Número 3, número 4, para instituir en justicia. Toda la escritura, no importa el libro que leamos, no importa el tema, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda contiene enseñanza, reprensión, corrección o instrucción. Siempre vamos a encontrar sistemáticamente estos 4 puntos, porque Dios así la trazó, así la distribuyó. Cuando el apóstol Pablo escribió a su hijo espiritual Timoteo, le recuerda la importancia de los 66 libros. Y notamos que el apóstol no dice que toda escritura es útil para el pecador, no dice que toda escritura es útil para el hombre de Dios. Esto se debe a que solo una parte de las escrituras benefician a una persona que no es salva. Por ejemplo, un hombre perdido, todo lo que necesita es oír la predicación del Evangelio. Gracias a Dios por los evangelistas que hay, gracias por este ministerio que permite alcanzar a las almas y que las introduce al reino de Dios. Pero eso es solo el principio, es el Evangelio de la salvación, que se refiere a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice así: además declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto dice la palabra del Señor, referente a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que podamos ser salvos, debemos creer que Jesucristo murió para salvarnos personalmente, que fue sepultado y que ha resucitado por nosotros. Luego, tenemos que invitar a este Salvador maravilloso para que venga y more en nuestros corazones, mediante la confesión. Es importante que nosotros confesemos y hagamos esta invitación personal a Jesucristo. Pero solo después de esta experiencia inicial, que es la experiencia inicial de salvación, es cuando toda escritura se convierte para nosotros en útil, para enseñar, para redarguir, para corregir,
e instituir en justicia. Hablemos de una manera breve de cada uno de estos conceptos. Doctrina. Enseñanza es el equivalente a doctrina. Hay un mundo de diferencia entre la verdadera enseñanza o la verdadera doctrina y la comúnmente llamada doctrina. La razón es porque la palabra de Dios ha sufrido mucho en las manos del hombre y de la mentalidad del hombre, de su mente carnal, de su mentalidad carnal. Al paso del tiempo, el hombre ha manipulado la verdad de muchas formas. Por ejemplo, tomando las porciones que le agradan y llamándolas doctrina, de alguna manera. Ese es en un lado, solamente tomando las cosas que considera que le llenan o que son importantes para él. Pero siempre que una porción de la verdad falla en coincidir con su teoría favorita, entonces inmediatamente la transfiere a otros, como es que esto era para los judíos, es que esto era para los apóstoles, o bien ha descartado esta enseñanza de cualquier forma. Y de esta manera, el hombre ha sido desarraigado en el manejo de la palabra de Dios. Por eso, es de suma importancia que sea el Espíritu Santo quien guíe la mente de hombres espirituales para poder dar una interpretación correcta a las verdades que la palabra del Señor nos enseña. Mucho de lo que el mundo cristiano o de lo que hoy llama doctrina es en realidad solo el dogma de filosofías y opiniones personales. Sin embargo, la doctrina, la enseñanza tiene que ver con los principios de Dios, específicamente con los principios divinos de humildad y de exaltación de Dios, con los principios del dolor y del placer y las razones por las cuales Dios los permite en la vida de cada creyente. Así que, antes de que una persona se convierta en un estudiante real de la doctrina espiritual, el punto o la condición número uno es: debe aceptar todo lo que la Santa Biblia, como la palabra de Dios divinamente inspirada. Tiene que aceptar la totalidad de todo lo que dice la palabra de Dios. A partir de ahí, entonces, Dios puede, al ver esa mente dispuesta y humilde, entonces poder revelar sus principios. La Biblia es suprema revelación de Dios para el hombre. Fue dada para habilitar a la criatura para que conozca a su Creador. Nuevamente repito, para conocerse a sí misma. Entonces, doctrina no son ni las ideas o opiniones del hombre, ni el evangelio de la salvación. Tiene que ver con algo más allá. Por eso, si yo he sentido en mi corazón, quitemos el yo, si Dios ha puesto en mi corazón el que podamos de alguna manera crecer, entonces necesitamos seguir la dirección del Señor, tener la suficiente humildad para reconocer dónde nos hemos equivocado y abrir nuestro oído para escuchar diligentemente la voz del Espíritu de Dios, y que sea el que nos dirija en las cosas que debemos aprender y que Dios nos pueda revelar sus principios. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense esto que dice: mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, está hablando acerca de quienes van a tener la vianda, es para aquellos que ejercitan sus sentidos continuamente. Y luego en el 6.1 dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Así que entendemos que la verdadera doctrina pertenece a los principios de exaltación y de humildad de Dios, del placer, de su placer y de su dolor. Así que los principios de Dios, de exaltación y de humildad, son para Él un tesoro inapreciable. Y esto no se revela a los pecadores. Fíjense, y tampoco se lo da indiscriminadamente a los cristianos ególatras, soberbios y carnales. Dios
es el dueño de su palabra y Él la revela a quien tiene un corazón dispuesto para aprender. Aquel que tiene la humildad para decirle: Señor, necesito ser enseñado por ti. No soy suficiente, no lo sé todo. Solo tú lo sabes todo. Y de esta manera es como Dios podernos revelar estos principios importantes de su palabra. Bien, espero que esté siendo de bendiciones para sus vidas. Yo puedo compartirles lo que Dios me ha enseñado: es amar su palabra, abrazarla y tomarla línea sobre línea, precepto sobre precepto. Es algo que amo y que quisiera llegar a amar más. Quisiera que la mente de Jesucristo, mientras yo exista y Dios me permita, pudiera formarse en mi mente de tal manera que yo pudiera llegar a hablar como Él, pensar como Él, ser como Él y agradarle a Él, porque creo que esta es la razón por la cual el Señor me permitió venir a esta vida, a este tiempo, y poder regresar un día a su presencia para disfrutar de alguna manera de su presencia. Yo, gracias a Dios por aquellos que aman su palabra por encima de todas las cosas, que tienen un aprecio especial por ella. Muy bien, entonces, regresando, estamos hablando de la división, la estatura de la palabra escrita, que es enseñanza. Fue dada por inspiración divina para enseñar, para redarguir, para corregir y para instrucción o para instituir en justicia. Y vimos que la doctrina tiene que ver con los principios de Dios tal como Él los expresó, y no a través de un dogma que el hombre puede. De hecho, ¿qué es? La interpretación de un hombre de una verdad, no la interpretación de Dios sobre esa verdad. Eso es lo que en muchos casos la palabra de Dios es tergiversada. Pero bueno, en el libro de Deuteronomio, regresando, estamos hablando acerca de la enseñanza, que es lo mismo que doctrina. En el libro de Deuteronomio nosotros encontramos otra estatura de verdad de la palabra de Dios, pero revelada a través de gotas, lluvia, etc. Voy a leer en el libro de Deuteronomio 32, 1 y 2, y podemos comparar de alguna manera, y no hay contradicción absolutamente en estas dos citas. Pero la palabra del Señor nos enseña que, por ejemplo, la doctrina nos llega a través de gotas, que la reprensión nos llega a través de rocío, y la corrección nos lleva a través de llovizna, y la instrucción nos viene a través de aguacero, de un aguacero. Sí, dice así, Deuteronomio 32, 1 y 2, dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia en mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces aquí tenemos la mención en relación a la palabra, y dice en primer lugar: goteará como la lluvia mi doctrina, como gotas. Número 2, destilará como el rocío. Número 3, como la llovizna. Y número 4, como la lluvia. No hay contradicción en estos versículos, y podemos de alguna manera enlazarlos de una manera bella. La enseñanza llega gota a gota para que seamos capaces de recibirla. Después de que un creyente ha recibido a Jesucristo, es incapaz de recibir una lluvia de instrucción. Así que lo que Dios hace maravillosamente es darte la enseñanza gota por gota para poderla recibir. Dios no continúa vertiendo sus principios de su exaltación en su palabra de gloria en nuestro corazón hasta que no permitamos que la primera gota humedezca la dureza de nuestro viejo corazón, de tal manera que la humildad empiece a formar algo en nuestro corazón, y de esta manera entonces el Señor pueda derramar la siguiente gota. Y de hecho la cuestión del maestro es esa, la de la enseñanza, es dar gota por gota, principio a principio, hasta que finalmente empezamos a recibir un poquito más. Cuando Dios ve que esta pequeña gota de humildad ha ablandado la dura tierra de nuestro corazón carnal, entonces va a permitir que una gota de enseñanza, exaltación, caiga en esta parte blanda de nuestra tierra, ya que estará lista para dar fruto. Repito, una gota de humildad, y una vez que esta obra en nuestro corazón, entonces manda una gota de exaltación en nuestro corazón, y así nos va dando el equilibrio en el conocimiento de su santa y bendita palabra. El propósito de Dios es que nosotros podamos dar fruto. ¿Cómo nos manda el Señor la reprensión? Bueno, la reprensión del Señor se posa como el rocío, de una manera suave y gentil.
es casi imperceptible a nuestros sentidos carnales. Dios nos corrige de una manera suave, porque si Dios lo hiciera de una manera fuerte nos destruiría. Así que entendemos que aun cuando el rocío viene y está empapando también el hombre carnal y su tierra, pero la vida espiritual que está ahí sembrada no se ve aplastada, porque la reprensión de Dios viene de una manera suave, de tal manera que Él reprende, pero por otro lado esta lluvia es alimento para la hierba tierna que está brotando, para que pueda dar su fruto en su tiempo. Qué contraria es la reprensión del hombre y la manera como la administramos. Pensemos cómo reaccionamos nosotros cuando reprendemos. ¿Podemos sujetar a alguien? El hombre se arma a sí mismo con el garrote de palabras duras, ásperas, y se pone a trabajar golpeando al otro duro, hasta que lo fastidia, hasta que lo hace llorar o hasta que lo ofende. ¿Cuál es el resultado inmediato? Bueno, es que encuentra una firme resistencia en la otra persona, y pronto esa situación ya no es la aceptación de una reprensión, sino simplemente se trata de ver quién resiste más, y no es realmente así. Déjenme decirles algo que es bien importante. Dios le enseña a los padres la forma como instruir a sus hijos. Nosotros leemos, por ejemplo, en Proverbios que dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero antes de que venga la instrucción, y sabemos que la instrucción pertenece a la parte alta de esta estatura, primero hay que enseñarle. Como padres cometemos muchos errores porque queremos que los hijos hagan las cosas cuando no les enseñamos, o se les reprende cuando hacen algo mal sin que antes haya venido primero la enseñanza. Pero Dios es fiel. Antes de reprendernos, primero nos enseña. Y es paciente, es un gran maestro, nos enseña, nos tiene paciencia hasta que aprendemos. Y si después de enseñarnos no aprendemos, entonces Él manda la reprensión. Y si nosotros de alguna manera queremos instruir a los hijos, tenemos que empezar enseñándoles. Les enseñamos con palabras, pero también les enseñamos con nuestro propio ejemplo. Valores y la cultura de alguna manera que se absorbe en el hogar. Entonces, este es un principio. Si queremos tener éxito en la educación de los hijos, bueno, la primera cosa es enseñanza. Después viene la reprensión. Por otro lado, déjenme decirles, tanto la enseñanza como la instrucción pertenecen o son para el hombre espiritual, puede edificarse, y la reprensión y la corrección son para nuestra naturaleza carnal, nuestra vieja naturaleza, porque el hombre nuevo en nosotros no tiene que ser reprendido ni corregido, porque es creado en justicia. Lo que el Señor reprende en nosotros es esta vieja naturaleza. Entonces la palabra de Dios tiene estos dos lados maravillosos. Muy bien, entonces, cuando Dios reprende, nunca deja duda quién va a prevalecer, porque somos seres finitos, con un cuerpo mortal, en tanto que Dios es infinito y eterno. Entonces, cuando Dios viene a corregir a alguien, ya sabemos quién va a ganar. Este solo hecho siempre le asegura la victoria al Señor en toda circunstancia. ¿Por qué nos reprende Dios? ¿Nos odia Dios? ¿Se goza al observar que su creación sufre? Por supuesto que no, porque su naturaleza es de amor. Y precisamente porque nos ama, nos corrige. Dios se preocupa por nosotros. Y su misericordia lo impulsa a reprendernos por las cosas que hacemos mal, por nuestros pecados. Lo hace antes de que caigamos a un juicio fuerte. Dios nos quiere librar de un juicio. Entonces primero viene y nos reprende. Alguien dijo que Dios nos manda dolor para evitarnos un gran dolor. Y ese pequeño dolor que Dios nos manda es para llamar nuestra atención, porque Él ve que vamos a sufrir un dolor más grande y Dios en su misericordia nos lo quiere evitar. Bueno, y luego la corrección. La corrección llega como una llovizna. La palabra hebrea para llovizna significa chubasco, significa llovizna. Dios no nos envía la llovizna en forma natural para destruir la tierra. Entendemos que al contrario lo hace el Señor para incrementarla. El propósito de Dios para mandar la llovizna no es para destruir la tierra, sino para poderla hacer fructífera, para levantarla. Así que Él permite que la lluvia dure apenas lo suficiente en su fuerza y duración para ablandar la endurecida corteza de la tierra, y como resultado puede absorber esos chubascos. La tierra será bendecida con una cosecha abundante. Por eso cuando nosotros vemos la lluvia natural debemos agradecer a Dios, porque aun cuanto muchas veces causa ciertos estragos en nuestras colonias, pero entendemos que es una grande bendición porque va a haber una
cosecha abundante, que implica que habrá agua para nosotros y que también habrá alimento para nosotros. Así que es la profecía de una grande bendición. El propósito de este aspecto de la palabra de Dios, que es la corrección, se ve en la definición para la palabra corrección, porque en griego esta palabra significa enderezar otra vez, significa rectificación, es poner derecho, remediar, purificar, corregir al suprimir errores, y también significa ajustar, significa una reforma. Por estos significados nos damos cuenta que el propósito de Dios es poner un remedio, es suprimir errores y hacer ajustes en nuestra vida, porque Dios quiere que seamos mejores y cada día tenemos la oportunidad de ser mejores. Si permitimos que este aspecto, este ministerio de la palabra venga a nosotros y pueda de alguna manera ajustarnos en muchas cosas. En lugar de ser humildes y de someterse a la voluntad de Dios, nuestra voluntad carnal trata de asumir la posición de autoridad y ese es el grande problema. Sabemos que la posición de autoridad por derecho le pertenece a Dios. Nosotros no podemos usurpar ese lugar. Qué rápido parece que perdemos la imagen y la semejanza de Jesucristo cuando viene una situación difícil. Frecuentemente confundimos nuestro orgullo de superioridad con la verdadera autoridad de Cristo. Que Dios nos ha dado una autoridad espiritual, pero el enemigo viene y nos engaña, y en lugar de utilizar la verdadera autoridad de Cristo, muchas veces se utiliza el orgullo de superioridad. O confundirnos en el otro lado, nuestro orgullo de inferioridad en una falsa humildad que nada tiene que ver con la verdadera humildad de Jesús. Así que nos hace falta ver, conocer dónde nuestras voluntades requieren ser enderezadas, dónde nuestros pensamientos requieren ser modificados, ajustados, porque Dios sabe exactamente cuándo permitir que la llovizna de corrección caiga sobre nuestra orgullosa tierra. Entonces, a medida que la palabra de corrección ablanda nuestra tierra, Jesús viene con sus preciosas manos y empieza a moldearnos otra vez para darnos la forma original. Él personalmente quita las montañas de nuestro orgullo y Él va a repetir el proceso cuantas veces sean necesarios porque Él quiere llevarnos nuevamente al punto de ser parte de o recobrar la imagen y la semejanza de Él. Dios manda las lloviznas para hacer fructífera la tierra también. Y entendemos que si esto lo hace en el aspecto natural, aún más grande es su amor, compasión y ternura por su creación espiritual, hasta lograr que su creación espiritual, nosotros los creyentes, seamos conformados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor. Y finalmente nada más menciono la instrucción en justicia, y aquí se emplea como un aguacero, y muchísimas gotas, y así viene de alguna manera la palabra del Señor para nosotros, a través de un manantial de principios. En esta parte de instrucción, a diferencia de la doctrina, las gotas es un aguacero que viene de una manera fuerte. ¿Qué nos enseña? Que cuando ya hemos crecido espiritualmente, Dios es fiel, no solamente para darnos sus principios como un gotero, sino el Señor mandará una lluvia de enseñanza, una lluvia de principios, y estaremos habilitados para poderlos comprender y para que pueda de alguna manera mojar la totalidad de nuestra tierra y hacerla mucho más fructífera. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo, por este maravilloso tiempo. Muchas gracias a Dios doy por sus vidas, por su fina atención, porque se toman este tiempo para poder escuchar esta palabra y mi deseo es que pueda servirles, pueda llenar sus corazones y de verdad sea de bendición para ustedes. Voy a hacer también una oración por aquellos que tienen alguna necesidad, aunque de hecho no la sé, pero Dios sí la sabe. Sé que necesitamos orar unos por otros, vivimos tiempos muy difíciles, el enemigo nos ataca de muchas maneras, hay presiones de todo tipo, hay presiones espirituales, presiones mentales, presiones económicas, presiones en los trabajos, presiones por las personas que no caminan con Dios, y muchas veces también hay problemas en la misma iglesia, en los trabajos, en las escuelas, pero es mi deseo que Dios pueda extenderse hacia ustedes y pueda ayudarles en sus diferentes necesidades. Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te doy primeramente gracias por esta bendita palabra,
que podamos exaltar la palabra escrita que fue dada por inspiración divina, Señor, y que pueda producir en nosotros, Señor, el fruto que tú deseas, porque tú has prometido que tu palabra no regresará a ti vacía, que antes hará aquello para lo cual tú la has mandado, Señor, y hará prosperar, Señor Dios. Muchas gracias porque tu palabra cumplirá ese propósito. Te pido por los corazones que tienen hambre de ti, que han escuchado esta palabra y que van a escuchar esta palabra, Señor. Permite que sus vidas puedan ser bendecidas. Este es el deseo fundamental, básico, Señor. También te pido por aquellos, Señor, que están enfermos, por aquellos que están pasando por alguna necesidad. Te pido, Señor, que digas la palabra sobre ellos, no en el nombre de ningún hombre, sino en el nombre sagrado de Jesucristo. Queremos, Señor, que ese nombre sagrado pueda tocar a aquel que está enfermo. En este momento, en el nombre de Jesús, tú puedas levantar al que está enfermo, Señor. Por favor. También te pido por aquel que está pasando por crisis, no sé, que tenga problemas en sus hogares, o con sus hijos, o sus matrimonios, Señor. O aquellos, Señor Dios, jóvenes que tengan, Señor, problemas, que estén pasando por pruebas también. Yo te pido que te extiendas a ellos en el nombre de Jesús. Toca cada hogar y toca también la vida, Señor, de cada joven, cada hijo tuyo, Señor. Te lo ruego de una manera especial, Señor Dios. Atiende a cada necesidad de tu pueblo, bendito Señor. Muchas gracias, Señor, porque sé que tú nos escuchas, aun cuanto no lo merezcamos, Señor. Y aun cuanto yo no soy digno de ti, no soy digno de tu santo nombre, Señor, porque soy indigno, un siervo indigno, Señor. Te doy muchas gracias, porque tú inclinas tu oído y en tu misericordia escuchas nuestras débiles oraciones. Yo bendigo la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje en el sagrado nombre de Cristo Jesús.